Bermeja. Ella es analista político, CEO de Reunificados. Muy buenos días, bienvenida a Primera Página. Hola Rosa, un placer estar contigo como siempre. Gracias por estar nuevamente, atender nuestra invitación. Vamos a hablar de temas complejos el día de hoy, tanto del panorama internacional, los hechos que están aconteciendo en Afganistán, como también tu análisis sobre la realidad política en Venezuela, porque muchas veces los hechos se concatenan. Incluso el papel de Estados Unidos hoy en el mundo ha sido cuestionado Joe Biden por distintas voces del acontecer internacional, incluso por el expresidente Donald Trump, así como también cuál es la atención que ahora dará Estados Unidos a Venezuela cuando tiene tantos asuntos internacionales que resolver. Para iniciar, en Venezuela, el tema de los diálogos del gobierno y las oposiciones en nuestro país. ¿Cuál es la mirada que tú le das? Pues también dentro de Venezuela, distintos grupos de la oposición lo han señalado, que no se reunieron con todos los grupos, sin embargo, el gobierno tiene una intención clara allí, como es el tema de las sanciones de Estados Unidos. Claro, ¿quiénes están asistiendo en este momento a México? Los grupos centrales que están, digamos, en la primera línea del conflicto. Yo he sido una crítica, además de que, y soy de las que apoya y de las que considera que un proceso que vaya en otros niveles ampliándose sería lo ideal, que incluyera incluso otros personajes de la sociedad civil, como por ejemplo las iglesias, los empresarios y representantes de la sociedad civil venezolana. Pero en este momento se encuentran las dos partes principales del conflicto, es decir, para el gobierno están sentados con quienes ellos necesitan llegar a un acuerdo, claro, para poder acceder al tema sanciones de Estados Unidos, que es el sector básicamente que ha venido apoyando lo que se llama el interinato o lo que se conoce como el G4. Esos son quienes están en México. Yo no descarto todavía de que en unas etapas superiores quizás ese grupo se vaya ampliando a medida de que se tengan que llegar incluso a acuerdos mucho más amplios para que el proceso sea un poco más legítimo, ¿no? En todo caso, bueno, hay una gran expectativa, Rosa, en estos momentos. Vamos a ver, el 3 inicia un nuevo encuentro, digamos, de los que se conocen formalmente, porque sabemos que estos encuentros se van, digamos, difundiendo algunas informaciones oficiales, pero debajo de la mesa estas son conversaciones que se mantienen constantemente y periódicamente. Bien, para seguir con el tema de Venezuela, luego vamos a tocar este tema de Afganistán. Seguimos hablando sobre la situación en nuestro país, sobre la política de Joe Biden. ¿Podría reactivar vuelos entre Estados Unidos y Venezuela? Es parte de las informaciones que están en primera plana por parte de algunos periódicos. Esto tiene que ver con estas mesas de diálogo que se están realizando entre el gobierno y la oposición, y el gobierno y Estados Unidos tienen otro encuentro en paralelo donde el tema de las sanciones incluso podría, o sea, son buenos síntomas esto, lo que estamos leyendo. Todavía no hay información yo no veo, oficial, pero sí, todavía no está confirmado, todavía yo no veo un levantamiento de sanciones como tal. Lo que yo sí creo es que esta medida que tiene que ver con los vuelos pudiera estar atado a esa promesa del presidente Biden, que hizo incluso recién estrenándose en el gobierno por los meses de enero y febrero, donde él dijo que iban a revisar todas las medidas coercitivas que transversalizaban de alguna forma o que tenían que ver con el tema de derechos humanos y con el tema, o que afectaran directamente el tema de la solución pandemia. Sabemos que el tema movilidad, aunque no esté específicamente señalado como un derecho humano, pues sí afecta, la movilidad es necesaria. Mira todo lo que pasa un venezolano por no tener un vuelo directo Caracas, Estados Unidos. O sea, se tiene que ir por terceros países, con claro, todo este tema de la pandemia, el tema de cuántas pruebas te tienes que hacer para el COVID, porque te tienes que ir en escala. Y de verdad sería una muy buena noticia, porque esa medida que se tomó, además de sancionar a Conviasa o de sancionar lo que era la movilidad entre Venezuela y Estados Unidos, no afecta en lo más mínimo al oficialismo. Esa es una medida que va directamente en contra del pueblo de Venezuela y por lo tanto debe ser revisada y debería ser levantada. Si esto procede o no de la Mesa de México todavía no te lo puedo confirmar, pero sí creo que viene por esa promesa del presidente Biden de revisar cualquier medida que afecte directamente los derechos de los venezolanos. Ahora, cuando uno se pregunta por la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela y este tema del retiro de las sanciones, que ha sido una de las principales demandas del Ejecutivo, ¿qué peso tiene en el panorama actual cuando Estados Unidos se ve ahora enfrentando esta situación en Afganistán con el retiro de sus tropas? Había sido una promesa del presidente Donald Trump el retiro de tropas hacia Afganistán, sin embargo, él ahora mismo está acusando a Joe Biden de la forma en la que ha hecho el retiro de las tropas, la forma en la que se han venido realizando las evacuaciones, y lo califican como responsable de esto que está ocurriendo, incluso de los atentados terroristas que se produjeron entre el grupo del Estado Islámico, que además es enemigo de los talibanes. Eso es una tontería acusar al presidente Biden de estas cosas, y te voy a decir por qué. Primero, quien dio el paso
hacia la retirada formal de tropas fue el presidente Donald Trump, no fue Joe Biden. Eso hay que aclarárselo a la gente. Había un plazo acordado para salir de Afganistán hasta el 31 de agosto. Se adelantó, fue una estrategia de los talibanes además, adelantar el paso, entendiendo que podría de repente pedirse o haber existido una solicitud de los Estados Unidos de extender el plazo de evacuación, que ya los talibanes han dicho que no va a haber extensión del plazo. Se producen los atentados de ayer. Bueno, mira, yo no tengo como decirte que sí que no, pero desde mi criterio, Joe Biden no es culpable de los atentados de ayer. O sea, el proceso de evacuación, quizá falló la inteligencia de Estados Unidos. Faltó la previsión y aquí es donde sabemos que, bueno, los Estados Unidos, lo que pasa es que a veces también tenemos una imagen de que Estados Unidos es perfecto y que no es vulnerable. No, los Estados Unidos, como cualquier otro sistema, tiene también su vulnerabilidad y tiene también sus fallas como las puede ocurrir en cualquier sistema. Sí creo que faltó un poco más de inteligencia, sí creo que faltó un poco más de prever, porque ya estos movimientos que venían dando los talibanes, incluso hacia la capital, ya se habían dado tomas en el interior de Afganistán. Entonces era perfectamente previsible que esta gente se estaba viniendo hacia arriba. Entonces, ¿por qué no hubo una contención a tiempo? Ahora, de allí acusarlo directamente y decirle, mire, usted es el culpable del doble atentado del día de ayer, por ejemplo. O sea, ¿quién controla ISIS? Y eso más renuncia. Sí, o sea, su renuncia. No, yo no creo que esa deba de ser una respuesta. En todo caso, deberíamos de echar para atrás cómo se dio ese acuerdo, inclusive con el presidente Donald Trump, porque de repente incluso el plan viene fallando tiene una falla de origen. Yo pudiera decir eso, de que el plan no se previó con todas las medidas de evacuación y de seguridad necesarias y la previsión de inteligencia incluso desde el año pasado, desde el mismo momento en el que el presidente firma aquel acuerdo de retirada de tropas. Yo creo que poner toda la culpa sobre Joe Biden, para resumirte, no creo que sea en este momento el criterio más acertado. En todo caso, el mundo, hablemos de a lo que se enfrenta el mundo. Claro, ya es un gran temor. No, imagínate la demostración, el atentado de ayer es un mensaje para los Estados Unidos y es un mensaje para el mundo, para los aliados de la OTAN. O sea, en pleno proceso de evacuación, en pleno proceso de retirada, lanzarse un doble atentado como el de ayer es simplemente... Y luego dos más tarde, 4 en total. Por eso, o sea, por eso te digo el doble atentado que fue doble de doble. Es una afrenta al mundo y a la libertad mundial, porque es el terrorismo. Ahí ya no estamos hablando de talibanes, de buenos, de malos, de OTAN y de Estados Unidos. Ahí estamos hablando de la amenaza terrorista que se cierne sobre el mundo y de la amenaza terrorista que le dice a Estados Unidos, no me importa que estemos en pleno proceso de vacación, no me importa siquiera que todavía tengas tropas aquí, yo te voy a demostrar que yo todavía tengo poder y que yo estoy dispuesto a seguir hacia adelante. Yo creo que el mundo va a enfrentar días oscuros, yo creo que las alianzas internacionales, la comunidad internacional tiene que ver muy bien esto, y esto conecta un poco también con ese comentario que tú me hacías, cómo queda Venezuela en este contexto. Bueno, yo creo que ahora los Estados Unidos tienen una amenaza real con este atentado de ISIS. Yo creo que ya de por sí Venezuela no estaba de cherry on the top, no estaba en los primeros lugares para el presidente Biden, y ahora con esta situación mucho menos. Mucho menos. Es momento, Indira, de hacer una pausa. Al regreso vamos a estar conversando sobre ese interrogante que queda sobre la mesa. ¿Qué le espera al mundo ante el avance de estas amenazas terroristas? ¿Cuál va a ser el papel de la comunidad internacional? ¿Cómo poder frenarlos? Ya países en Europa pues han sido víctimas de atentados terroristas en los últimos tiempos. ¿Qué va a ocurrir? No podemos predecir, pero sí cuáles van a ser las acciones puntuales que se están tomando. Al regreso de la pausa analizaremos esto y más. Ustedes siguen, es analista político, CEO de Reunificados. Hemos venido haciendo un repaso por el acontecer nacional e internacional y cómo se concatenan los hechos. Quería preguntarle lo que ha ocurrido con esta misión de Estados Unidos en Afganistán y el desastre que ahora está ocurriendo en este país, el terror, las imágenes que hemos visto que parecen de una película fatídica, uno se lleva a preguntar, ¿se acabarán entonces estas misiones de Occidente en países del Oriente Medio o la intervención de Estados Unidos en otros países? Bueno, esto nos tiene que llevar a la reflexión a todos de que esta forma de hacer política o de pretender salvar el mundo al final del día es peor el remedio que la enfermedad. Y esto es un mensaje para los pro intervención, porque no podemos olvidarnos, Rosa, de que aquí también ha habido gente y todavía siguen habiendo pseudopolíticos que llaman a la intervención extranjera. Bueno, y tienen el caso de Afganistán, y voy a poner un ejemplo personal. El año pasado, cuando yo estaba en mi cruzada y mi campaña en contra de cualquier tipo de intervención extranjera,
Mucha gente se atrevió a decirme, bueno, pero ahí tienes Afganistán, mira, claro que sí, mira cómo lograron. Bueno, hoy yo quisiera ver qué opinan quienes antes me decían que Afganistán era un ejemplo interesante de intervención o que Irak era un ejemplo interesante de intervención. Aquí vemos cuáles son los resultados de una intervención extranjera. Nunca garantizan realmente el bienestar de la gente, de los pobladores. Decía un analista, es que Estados Unidos no tiene interés en el bienestar de la gente, sino que tienen intereses, responder a sus intereses. Sí, yo no diría Estados Unidos nada más, yo digo cualquier potencia mundial que va a un proceso de esto no va de gratis. ¿Tú crees que de verdad, seamos un poco aterrizados? Sea China, sea Rusia. ¿Tú crees que yo voy a enviar a mis soldados? ¿Tú crees que yo voy a gastar dinero de los impuestos que pagan los ciudadanos en mi país? Yo los voy a enviar a otra tierra de gratis o porque yo soy simplemente Cristo el Redentor, el Salvador. Eso no existe. Los países cuando mueven sus tropas, los países cuando mueven para ir a otro país en estas supuestas misiones de intervención, de paz, de corrección, lo hacen por intereses. Eso es ser naif, como se dice en inglés, o sea, sería ser muy comeflor, como lo decimos en criollo, pensar de que los países se mueven en base a la bondad y no a los intereses. Bien, Indira, en este momento tenemos preguntas que nos están llegando por parte de nuestra audiencia y Daniela Salas está lista para leerlas. Daniela. Así es, Rosa, siempre en marco de respeto saludamos a nuestra invitada y le pedimos que sea lo más breve posible para mayor interacción. Hoy tenemos dos temas, Venezuela y también lo que pasa en Afganistán, así que vamos a ir revisando estas preguntas. Comenzamos con nuestro país. @Bolívar Divisa dice lo siguiente: de estos tres actores nombrados, el gobierno de Maduro, la oposición denominada G4, el pueblo venezolano en crisis económica, ¿quién es el beneficiado producto al diálogo en México? El beneficiario principal debería ser el pueblo de Venezuela. Lo que pasa es que eso todavía está por verse. O sea, los resultados finales de este proceso debería de ser las mejoras del pueblo venezolano. Esto debería de traducirse en un convenio político, un gran acuerdo político que le devuelva a los venezolanos, por ejemplo, la calidad de vida, la posibilidad de acceder a créditos internacionales para resolver el tema de servicios públicos. El pueblo de Venezuela debe y tiene que ser el primer beneficiario de cualquier acuerdo entre los actores. Tenemos a Alfonso, dice, señorita, ¿usted nos puede decir qué se dialoga en México? Usted habla de falta de actores y dos grupos de los cuales le cuestan entenderse. ¿Cómo serán todas las fuerzas? ¿Una gallera? Por eso he hablado de que es un proceso gradual y de que no desestimo de que en un proceso más próximo que lejano se pudiera estar abriendo a otros actores, porque al final del día necesitas ganar legitimidad en todo el país, no nada más en dos sectores. En todo caso, entiendo que hasta ahora lo que se ha venido conversando tiene que ver en torno a los que tienen que ser los acuerdos políticos para empezar a entenderse. Esos acuerdos políticos tienen que ver con temas electorales, tienen que ver con temas de condiciones electorales. Hemos visto ya algunos resultados, toda esta cantidad de políticos de la oposición que están regresando al país, a quienes se le han quitado inhabilitaciones, son producto de las conversaciones en México, por ejemplo. Tenemos al Gran Águila que también nos escribe, dice, buenos días, los atentados terroristas es un flagelo que la comunidad internacional debe condenar y hacer frente a ello, pero también debemos condenar las causas que lo producen, como la injerencia de los Estados Unidos y sus aliados en los asuntos internos de los países libres. ¿Qué opina sobre este comentario? Yo condeno todo lo que sea intervención e injerencia porque yo sí creo en la soberanía y la autodeterminación. Ojo, esto no está reñido con que la comunidad internacional tiene que mantener esfuerzos coordinados y unidos para ir hacia adelante en contra de lo que es el terrorismo. Lo que pasa es que muchas veces la lucha contra el terrorismo se ha utilizado pues para utilizarlo desde manera de que cumpla con los intereses de algún país o de alguna coalición. Bien, agradecemos a nuestra audiencia por sus preguntas y sus comentarios. Indira, acabas de comentar algo. ¿Cómo iniciaron estos ataques, ¿no? Esas acciones de Estados Unidos? Recordamos el 11 de septiembre, el ataque a las Torres Gemelas y ese interés en Estados Unidos, George W. Bush, de vengar lo ocurrido, de ir contra el terrorismo. Ahora, todo este tiempo después, Estados Unidos se retira de Afganistán, que inicialmente entraron ahí para luchar contra el terrorismo, e irónicamente tenemos estas imágenes de terror. 4 atentados suicidas en este proceso de retirada de las tropas de Estados Unidos y en el mensaje televisado de Joe Biden nuevamente esa respuesta de vamos a vengar y vamos a luchar contra el terrorismo. O sea, volvemos como en círculos a lo mismo, lo que hay es un saldo de muertes, es decir, ¿cómo ves tú estos acontecimientos y lo que está por venir ahora? Primero, las imágenes de muerte y de terror son las mismas que estamos evidenciando 20 años atrás. Y es un retroceso para la humanidad y para quienes creemos en la construcción de la paz y en la construcción de un mundo mejor. Creemos que el mensaje
fíjate cómo conecta y la misma palabra de vengaremos, esa frase, Sí. se repite 20 años después. Vamos a vengar y luchar contra el terrorismo. Esto nos anuncia lo que acabo de decir, nuevamente días oscuros para la humanidad, porque lo que sucedió ayer es simplemente un reto de ISIS a la comunidad internacional y a los mismos Estados Unidos. Y la respuesta de Joe Biden, que no esperaba una diferente además, porque recuerda que el año que viene hay elecciones en Estados Unidos, elecciones al Senado, y bueno, sabemos que este sector de los Estados Unidos que siempre ha defendido la hegemonía imperial de los Estados Unidos y de que Estados Unidos tiene que ser el primer combatiente en la lucha contra el terrorismo, pero además era un presidente que anoche tenía que hablarle a los estadounidenses, que saben que cuando ocurren este tipo de cosas, ellos son los primeros en el mapa de objetivos. Entonces, cuando ocurre esto, y tú estás allá, de hecho ayer hablaba con amigas que están en Washington, y lo primero que hacen es el temor. Claro. Bueno, ¿qué temen? Que haya un atentado, que haya una réplica de estos atentados en Estados Unidos, y entonces, ¿qué sucede? Inmediatamente al discurso del presidente Biden de anoche, todas las medidas de seguridad se empiezan a redoblar y se empiezan a reactivar, porque entienden pues que así como ISIS pudo haber hecho esto ayer, puede darse cualquier tipo de atentado dentro de los Estados Unidos. Recordemos que no hace mucho hubo una amenaza de un carro bomba cercana al Capitolio, en Washington, que esto es algo no común. Entonces, es un tema de seguridad difícil para los Estados Unidos, para los estadounidenses, pero también para el mundo. No creamos que esto es una amenaza solo para los Estados Unidos. Claro, es el mundo en alerta ante el terrorismo. Correcto, y además recordemos que se está haciendo puente aéreo de afganos y Estados Unidos en Colombia. Y en este tipo de puentes aéreos, recordemos que sí, ciertamente van a salir gente de Afganistán, pero ahí se nos pueden colar también algunos terroristas que normalmente... Es lo que advertía Vladimir Putin. Correcto. En referencia a este proceso de evacuación. Correcto. En el proceso de evacuación tenemos que estar muy alerta, porque estoy convencida de que ahí se nos vienen partes de estas células que entonces se empiezan a desplegar por el territorio y empiezan a actuar, y son los que nosotros conocemos en el argot del análisis, pues las células durmientes que se van activando a medida de que sus líderes le van dando órdenes. Entonces, tenemos que extraer este tema de lo que es solamente Estados Unidos y pensar de que esto es una amenaza para todos. Muchas gracias, Indira Urbanija, por siempre tu un gusto análisis, estar por acompañarnos esta mañana. Un tema muy grave, encender las alertas, la inteligencia de los países activas ante estas amenazas terroristas. Nosotros nos vamos a una pausa. Al regreso, mucho más análisis acá en Primera.